Buenos días, doctores, ¿cómo están? Doctor Nelson, muy buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, doctor. Doctor, buenos días. Buenos días, compañeros. Buenos días, compañero. Bueno, doctores, ayer quedamos en ese caso en el cual el arrendador le hacía firmar una letra al arrendatario en blanco con o sin carta de instrucciones, y ante el retraso en el pago de los cánones de arrendamiento, el arrendador procedía a llenar la letra y a ejecutarla. Estábamos haciendo algunas disquisiciones con relación a ese punto. Una vez han leído la ley que reglamenta los contratos de arrendamiento, ¿cómo creen que se debe resolver ese caso, doctores? Cindy. Profe, buen día. Sí, leyendo la ley 820, en el artículo 16 dice que se prohíben las garantías. En este caso, la letra de cambio. Perfecto. Pero, ¿qué solución tendría, indistintamente que lo diga la ley, qué solución tendría el caso? Shirley. Bueno, antes de eso, Ricardo. No, buenos días, pues bien lo decía la compañera Cindy, pues independientemente de que finalmente hay un conflicto porque tanto el arrendatario incumplió con los pagos del arrendamiento y el arrendador pues también incumplió seguramente la ley, y una vez inició ese proceso ejecutivo yo me iría por el principio número 1 que está en la ley, que es el principio de solidaridad del que habla la ley, y le diría pues, seguramente a mi arrendatario le diría, espera un momento porque usted cometió una infracción a la ley, ¿sí? O sea, hay algo que usted por fuera de la ley que estaba prohibido por la ley, pero finalmente yo lo acepté y efectivamente estoy aceptando mi error de no pagar las causales, pues hagamos una conciliación acá, ¿sí? Para no continuar con el proceso. Porque si bien es cierto, ya tiene una prueba en contra de que no le han pagado los cánones, digamos que es una de las obligaciones del arrendatario, ¿sí? Entonces ahí lo que vendría a ser es un escenario de conciliación. Basándonos en ese principio de la solidaridad del que habla la ley, el artículo número, creo que es el 1, y si bien es cierto, pues si viene un proceso litigioso, pues me ampararía en el artículo número 16 del que habla esta norma. Esto en caso abogado de quién, Ricardo? Suyo, ¿sí? ¿Yo qué le digo a la señora? Del arrendatario. El arrendatario. Pero ¿Sí? Le digo, entonces la pregunta es, Ricardo, teniendo como norte el hecho de que el haberme hecho llenar esa letra no es válido legalmente, es prohibido, existe una prohibición legal en la ley 820 y veo que Ricardo leyó la ley y encontró que existe, que efectivamente se presenta esa prohibición legal, una prohibición en la cual el arrendador no podía hacerme firmar esa letra en blanco y mucho menos ejecutarla con o sin carta de instrucciones. ¿Qué es lo que haría Ricardo al interior del proceso ejecutivo? Pues uno, le indico al juez, si ya inició el proceso, ¿sí? Le indico al juez que aquí en esto existe una nulidad, ¿sí? Y una falta digamos, una falta a la ley por parte de la señora, ¿sí? Ojo con eso, Ricardo, ojo con eso, ¿por qué? Porque básicamente eso es lo que necesito, que empecemos a
a saber utilizar las herramientas. Me dice Ricardo que impetra una nulidad. Ojo, la nulidad se da cuando hay violación al debido proceso o violación a la defensa. Y aquí no hay ni lo uno ni lo otro. Aquí no se ha violado el debido proceso ni el derecho a defensa. Simplemente se está aportando una prueba que básicamente es un documento, un título valor, que es ilegal. Entonces, déjeme, Ricardo, escucho a los demás compañeros y buscamos la solución como más idónea para este caso, ¿vale? Perfecto. Listo. Efraín. Doctor, buenos días. Compañeros, buenos días. Yo también encontré el artículo 1820 que me permito leer lo que dice lo siguiente: prohibición de depósitos y cauciones reales. En los contratos de arrendamiento para vivienda urbana no se podrán exigir depósitos en dinero efectivo u otra clase de cauciones reales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que conforme a dichos contratos haya asumido el arrendatario. Le encontré también un concepto que dice que la ley colombiana define la caución o garantía como cualquier obligación que se contrae para la seguridad de la otra obligación propia o ajena. Son especies de caución, la fianza, la hipoteca y la prenda. Las cauciones o garantías pueden ser reales o personales. Real, la hipoteca, la prenda y la anticresis, y por su parte se consideran garantías personales, entre otras la fianza y la solidaridad. Entonces también en este caso, defendiéndolo usted, aplicaríamos la ley, el artículo 16 de la ley 820 y nos opondríamos al cobro que le está haciendo la dueña de la casa. Perfecto, Efraín. ¿Y cómo se opone? Pues pondríamos unas excepciones previas en las cuales diríamos que no a la demanda que ella interpone, pues nosotros le expondríamos ese artículo y diríamos que no es procedente ese cobro mediante la letra de cambio, porque ella no estaba facultada ni a pedirla ni a hacerla, y de pronto que se aprovechó por el estado de indefensión suyo o el estado de necesidad que tenía para adquirir el bien para vivienda, y por tanto usted se vio forzado a firmar la letra en blanco. Bueno, entonces nos dice Efraín que mediante una excepción previa. ¿Qué nos dice Marinela? Doctor, pues para no ser repetitiva lo que dicen mis compañeros en relación al numeral 16, con la sorpresa de que es muy claro, muy expreso, donde indica que no se permiten depósitos, es una modalidad que en los contratos de arrendamiento se da muy frecuente, ¿no? Entonces, pues primero la novedad que identificaron ya mis compañeros, y segundo, hasta donde tengo entendido, Natalia nunca le entregó a usted copia del contrato de arrendamiento, y eso quiere decir que también yo podría alegar a su favor 3 meses del canon de arrendamiento. Listo, pero entonces básicamente, ya partiendo, ya todos conocemos la prohibición, aunque ojo, esa es la prohibición para suscribir contratos, pero sí se admiten depósitos en lo que atienden a servicios públicos, pero ya sabemos que la prohibición existe. La pregunta es, ¿cómo se la haces ver al juez? Porque es que miren, doctores, que nosotros de conocer la ley, que me parece perfecto que la conozcamos, tenemos que saber qué labor vamos a hacer. Porque nada sacan ustedes con decirle al cliente, sí, mire, la verdad eso está prohibido legalmente. Bueno, si está prohibido legalmente, pues por favor, señor abogado o señora abogada, haga algo para que yo no tenga que pagar ese dinero en ese proceso ejecutivo, no vaya a ser objeto de un embargo, no vaya a ser objeto de un secuestro. ¿Qué nos dice Diana López? Doctor, pues para no mencionar de nuevo los mismos artículos que mencionan mis compañeros, O no sea, podríamos básicamente, decirle... Diana, dime, ¿qué haces como abogada? Ya sabemos, Exacto, allá voy. como tú me Sí, dices, señor. ya sabemos Yo que el lo que diría es 16 y que bla, 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 y bla, 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 y que la Sí, ley, exacto, y que el no. concepto, perfecto, pero ¿qué vas a hacer? Yo le podría decir, por ejemplo, al juez que una letra, por ejemplo, no tiene mérito ejecutivo. Bueno, la letra sí tiene Entonces, mérito ejecutivo. La letra como tal, o sea, perdón, todas las pero no letras como sí. garantía del contrato. O sea, esa letra. Pero ¿cómo se lo Esa letra, dices? sí, señor. O sea, tú vas al Entonces, pues juzgado, que yo le pedí... tú vas al juzgado y pides hablar con el juez. No. Me Pues imagino dime que qué como abogado haces. le... Pues le... Ay, todo que esperes. Claro, claro, Diana, porque es que eso es lo que aprendemos, eso es lo que aprender. Ya en la práctica,
¿qué vamos a hacer? O sea, porque tú me dices, voy al juzgado y le digo al juez, entonces tú vas al juzgado, pides una audiencia con el juez y empiezas a echarle todo el carretazo de la ley 820, ¿o qué haces? Pues asumo que en la respuesta que doy a la demanda que me ponen, pues menciono que esa letra no puede estar como con mérito ejecutivo y que pues le pido al señor juez, pues mediante esa respuesta, que pues por favor no me haga como pagar esa suma determinada de dinero como una orden incondicional, sino que me permita llegar a un acuerdo con la otra parte para pagar, por ejemplo. Vale, entonces eso hace Diana. Básicamente, hasta donde le entendí, de pronto entendí mal o no sé si entendí bien, Diana presenta un escrito al juzgado contestando la demanda y diciéndole que esa letra no se puede cobrar, básicamente, ¿sí? Algo así. Y que lleguen Pues, a un acuerdo. sí, Que le señor. permitan llegar a un acuerdo. Bueno, eso no sé hasta dónde un juez en un proceso ejecutivo se va a poner a conciliar a las partes y en un proceso ejecutivo solo se está ventilando ese cobro de esa letra, no más. Pero bueno, listo. Entonces eso haría Diana. Nuevamente, Ricardo. No, doc, dejé la mano levantada. Ah, bueno, perfecto. Bueno, pero entonces ya que dejó la mano levantada, hombre, Ricardo, ¿qué haría usted como abogado? Pero estaba buscando la figura, digamos, al momento de contestar la demanda y los alegatos, ¿sí? Ahí es donde finalmente debo demostrarle que la señora inició un proceso, ¿sí? Y una de las pruebas que puedo presentar al juez es que no tiene esa carta de instrucción. Luego ahí no prestaría el mérito ejecutivo de este proceso. Segundo, le diría al juez pues que no me allanaría los cargos por cuanto efectivamente he entendido que, digamos, mi cliente tiene una obligación por pagar, ¿sí? También existe no encuentro el término en este momento. O sea, quisiera llevar al juez a hablar del principio de la solidaridad del que habla la norma, ¿sí? Y que rechace, y le digo que rechace esa demanda, ¿sí? O sea, porque finalmente ahí es donde digamos, no lo logro empatar, porque finalmente si estamos en el proceso ejecutivo ya hay una admisión de la demanda, Sí, claro, ¿sí? ya la admitieron, Entonces, entonces, yo no le puedo decir al juez rechácela, yo no, entonces, no, porque ya la admitieron. no encuentro el recurso de ese momento, el nombre del recurso que le diría al juez para que finalmente termine este proceso, ¿sí? Digamos, y que investigue o que le diga al apoderado de Nata, ¿sí? Que incurrieron en una ilegalidad al momento de iniciar el contrato, ¿sí? Pero Bueno, entonces pero estoy entonces, buscando el ojo recurso. con eso, Ricardo, porque usted casi que, ¿cómo le va a decir usted al juez que investigue? O sea, que le termina dando órdenes, no el juez a las partes, sino las No, partes al no es juez. investigue, sino cómo le hago ver al juez de que hubo un vicio de nulidad en el contrato inicial de arrendamiento, Eso es lo que yo ¿sí? estoy preguntando. ¿Cómo le hago ver al juez? Deme un momentico. Listo, Ricardo, no hay problema. ¿Qué nos dice Javier? Doctor, buenos días y buenos días para todos los presentes. Como mecanismo de defensa frente al título valor, yo lo tacharía de falso. Tacharía de falso, o sea que la letra es falsificada. No, la letra no es falsificada porque la letra es auténtica. Entonces, ¿cómo la va a tachar de falso si es auténtica? La firma es auténtica, doctor Nelson. Lo que no Ajá. es auténtico es lo que está incorporado en su parte cartular. Eso es lo Pero que no es mire, auténtico. Javier, ¿no es cierto que el arrendatario debe esa plata? Sí, sí es cierto. O sea Pero que sí es cierto ese valor. Lo que pasa es que sí, el es mecanismo que prohibido, usó, utilizar esa letra, ejecutarla. Pero eso no quiere ejecutar la decir que la letra. letra sea falsa. Pero yo la tacharía de falsa como mecanismo de defensa. Esa es la que se me ocurre, doctor. Vale, listo. Entonces eso haría Javier. ¿Qué Y nos le dice? dejo, y le dejo y le dejo la otra alternativa para que exija la obligación a través del contrato de arrendamiento. Le Pero eso dejo, ya lo bueno, soluciona le en la dejo a otra quién, le parte. dejo a quién, a la contraparte, La básicamente. contraparte. Ah, bueno, vale, listo. Gracias, Javier. ¿Qué nos dice John León? Profesor, buenos días. Bueno, como su merced lo mencionaba, lo primero que hay que identificar es que la deuda sí o sí existe, porque la persona estuvo en ese inmueble por cierto tiempo. Que de pronto se cometió un error al momento de el arrendador tomando esa letra de cambio como un documento para cuidarse en dado caso
que pasara lo que el ejemplo nos plantea. Yo les pondría al juez, primero que según el Código de Comercio, este título está viciado, porque para los requisitos que exige la letra exige que tenga ese documento en blanco y que la otra parte haya autorizado y haya dicho cómo se debe llenar. ¿Sí? Entonces, digamos que por ese lado, si la señora intenta cobrar por medio de la letra de cambio, no podría porque el documento, aunque existe, no tiene validez. ¿Sí? Entonces, digamos que esa parte estaría... Bueno, eso lo sabemos, hombre John, eso está perfecto, pero dígame usted qué hace. ¿Usted qué hace como abogado? Allá en su oficina de abogados, una vez recibe el caso, ¿qué es lo primero que hace? Porque miren qué bonito, y yo les decía, a veces no basta, y eso es bueno también aprenderlo, a veces no basta con tener el conocimiento, sino saber cómo utilizo ese conocimiento, desarrollarlo, o qué debo hacer, o a dónde debo asistir. Ya con el conocimiento ya sabemos, es bueno ya saber lo que no se permite en esa clase de depósitos, ni esa clase de cauciones. Pero entonces aquí el doctor John León Aguirre, allá título abogado, experto en civil y de la ejecutivos, universitaria. experto en ejecutivos, ¿qué hace? Entonces se fue el cliente y usted se queda ahí diciéndole, sí, este cliente tiene toda la razón porque no tenían por qué haberle hecho firmar esa letra. ¿Qué hace usted? Pues digamos que No va a hacer todo lo que no hacen los abogados una vez reciben los honorarios, que es irse a tomar trago. No, no, no. ¿Qué es lo que hace usted? pues digamos que en primera medida empezar a recolectar todas las pruebas, lo que estaba Bueno, pero mencionando ahorita. ya tiene una gran prueba que es la ley, básicamente la ley la que le indica que esa prueba es prohibido practicar, era prohibido haberle hecho firmar esa letra a esta Aparte persona. de que está prohibido, digamos que el procedimiento está mal hecho, ¿sí? Porque la señora trató de blindarse con la letra, pero pues lo hizo mal. Vale. Y aparte, adicional a eso, está prohibido realizar esa práctica. Listo, entonces nos dice John que pues empieza a recaudar una serie de pruebas. ¿Qué nos dice Charles? Doctor, buenos días. Compañeros, buenos días. Yo creo que de acuerdo a todo lo que han hablado, yo partiría de que, pues, doy con que la ley primero, pues, no avala ese tipo de garantías, que es lo que estamos hablando y lo que precisa el artículo 16, que habla de la prohibición del depósito y las garantías. Teniendo en cuenta eso, pues, ¿qué quiere decir? Que en el momento de una acción legal, pues, no hay ninguna validez para la justicia. Sí me enfocaría más como en el tema de que, pues, siendo muy significativo que en el momento de realizar ese contrato de arrendamiento se haya tenido esa claridad de cómo se efectuaran esas garantías dentro del mismo contrato. Digamos que en este caso, una opción y dentro del contrato es la figura de que ese arrendador cuente con un seguro, ¿no? Con el fin de que... Espéreme, Charles, espéreme un momentico, porque la pregunta es muy puntual. Hombre, Charles, ¿es usted como abogado del arrendatario? ¿Qué hace? Yo soy el arrendatario, acordémonos que Nata me hizo firmar esa letra, fui y me notifiqué allá en el proceso ejecutivo y acudí a su oficina de abogado y le comenté el caso. Usted tomó el caso, le di poder, dígame usted, ¿qué hace en mi defensa, ¿no? En pro del arrendatario? Ya sabemos, y para todos es claro que el artículo 16, todo, perfecto, y eso está muy bien. Pero dígame, ¿qué hace? Pues tomar esa jurisprudencia y dársela a conocer. Eso no es jurisprudencia, Charles, esa ley, esa normatividad, tomar esa normatividad y o sea que usted se va con la ley debajo del brazo a mostrársela al juez. Me voy sí, seguramente sí, porque es lo que tengo yo para demostrar. Claro. Y le dice, señor juez, me permite un momentico, por favor, mire que en este caso, y le empieza a echarle todo el cuento allá verbalmente al juez. ¿Qué tal que el juez sea uno, como la mayoría de jueces, un poco de odiosos y ni siquiera lo recibe?
No, pues digamos que en el caso de que sí me reciba, pues voy a aportar estas pruebas que seguramente él va a tener en cuenta para por lo menos no tener en cuenta esta prueba, no justificarla para que no sea válida ante la justicia. Listo, Charles, muchas gracias. ¿Qué nos dice Carlos Roberto? Buenos días, profe. Buenos días. Pues considerando pues ya todo lo que han dicho los compañeros, yo creo que la forma de solicitar al juez es precisamente solicitar la exclusión de esa prueba por ser una prueba ilegal. Claro, pero ¿cómo se lo solicita, Carlos? Ante un memorial, mediante un memorando, se solicita la exclusión de esa prueba. Entonces, según nos dice Carlos, redacta un memorial indicándole al juez que esa prueba es ilegal. ¿Algo así? Sí, señor. Vale, perfecto. ¿Qué haría la doctora Cindy Carolina? Aquí yo estoy preguntándoles a los abogados qué harían. ¿Qué haría la abogada Cindy Carolina Gómez? Profe, Principio ¿alegaría yo una no lo sección de escucho. mérito? ¿Cómo me dice Cindy? Alegaría una sección de mérito por legitimación, falta de legitimación en la causa. Claro, pero dime, ¿qué haces? Dime qué haces, ¿cómo lo haces? Pues en la contestación de la demanda afirmo que ley 820. Entonces dice que falta de legitimación en la causa por activa. Quiere decir que esa señora no puede cobrar ese dinero, o ella no es la legitimada para cobrar ese dinero. Ay, profe, no así. Bueno, listo, Cindy, pero vamos bien, vamos bien. ¿Qué nos dice Gidis? Ok, profe, buenos días. Profe, en este caso, pues, lo primero que tengo que hacer, pues, como me están demandando, tengo que revisar los hechos y, pues, lo que debo hacer en este caso es oponerme a las pretensiones que me está pidiendo el demandante. Y le señalo la ley 820, que es el artículo 16, y pues ¿Cómo ahí lo pues, haces, Gidi? ¿Cómo te opones a las pretensiones? ¿cómo me opongo a las pretensiones? Pues yo como ahí le estoy respondiendo, tengo que señalarle en ¿Ahí este dónde? caso, Verbalmente, por escrito, ¿qué haces? no, en las pretensiones donde ella me está pidiendo cobrar ese título ejecutivo. Ajá. ¿Sí? Es donde yo tengo que oponerme poniéndole la ley 820 con el artículo 16 y diciéndole que es válido este título porque es en garantía. ¿Pero cómo? ¿Con Y un pues, memorial, Gidis? con un memorial. Ah, bueno, entonces redactas un memorial oponiéndote a las pretensiones. ¿Algo así? Profe, pues no, porque en este caso, pues yo estoy contestando, respondiéndole a la demanda. Ya Ajá. después ya me pongo a determinar si hay excepciones previas o hay de fondo, ¿no? Bueno, listo, Gis, gracias. ¿Qué nos dice Efraín? Doctor, compañeros, pues a mí me parece que nos hemos enfocado solamente en el título, pero no en el contrato. Yo No, le porque es que pediría aquí al están, juez aquí están cobrando la letra, Efraín, no están haciendo Sí, nada más. pero yo le solicitaría al juez que se declare nulo ese contrato. Pero ¿cuál contrato, Y Efraín, si usted es el abogado del arrendatario y lo único que tiene es que le están cobrando una letra? ¿Usted por qué va a hablar de un contrato si el proceso solo gira en torno a una letra? Pues sí, pero yo pediría la nulidad de ese contrato de arrendamiento y por tanto, como la a ver, letra se Efraín, desprendió de pero es ese que eso no es contrato. objeto del proceso. O sea, en un proceso ejecutivo en el cual se está cobrando una letra, ¿usted cómo va a decir que pide la nulidad de un contrato si el contrato ni siquiera, o sea, el contrato no ha sido objeto de pleito, no ha sido objeto de litis, ¿no? Aquí lo único que usted tiene ante sí es que están cobrando una letra de cambio, no más, no más, y que sabe que esa letra de cambio se originó con relación a una presunta garantía de un contrato, pero aquí no se está pidiendo, o sea, no se está ventilando para nada el contrato, solo la letra. Ah, bueno, doctor, entonces sí estaba equivocado en la precisión porque pensé que solicitando la nulidad del contrato y con él se dio origen a la letra, entonces por tanto era nula también la letra. Ah, bueno, entonces usted pediría es la nulidad de la letra de pronto. Sí, con Vale, base en porque que el aquí solo contrato no vamos a cumplió con atacar la las letra. formas. Cuando en el proceso que ataquen el contrato, pues ya tendrá las herramientas para atacar el contrato. Listo, doctor. Vale, listo. Me ¿Qué doy. nos dice Kevin? Doctor, ¿me escucha?
Sí, señor. Muy buenos días para usted y para todos. Bueno, en este caso tendríamos que examinar muy bien lo que es la letra de cambio, que es prácticamente el soporte de dicha obligación, que teniendo en cuenta los parámetros que nos indica el artículo 16 de la Ley 820 del 2003, en su artículo 16 de la prohibición de tener como una garantía una suma de dinero o una clase de documentos. Pienso yo que para iniciar en la ¿Qué hace contestación... Kevin? ¿Qué hace Kevin? Listo, doctor. En la contestación de la demanda, voy a alegar lo que viene siendo en el Código General del Proceso, que es el artículo 100, que me habla sobre las excepciones previas, invocando ese numeral quinto, donde dice ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de dichas pretensiones. Y me iría entonces al artículo 82, donde me indica prácticamente en su inciso Espéreme antes de eso, Kevin. Kevin, ¿qué es una excepción previa? Una excepción previa es la que se da antes de la demanda, o bueno, al momento de contestar la demanda, para indicarle que pues hace falta en esa misma los requisitos formales que debe contener esa misma. ¿Y cuál es la diferencia entre una excepción previa y una excepción de mérito? Creo, si no estoy mal, las excepciones de mérito tienen que ser alegadas por alguna de las partes. Bueno, y todas las excepciones tienen que ser alegadas por las partes. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre, porque ustedes me están diciendo excepción previa y de hecho, ahí no se alega ninguna excepción previa. Estamos mal, Kevin, ahí no se alega, por eso le preguntaría la diferencia entre una excepción previa y una de mérito o de fondo. Entonces, ahí sí me he cortado. Entonces, mientras, espéreme, no me interrumpa, mientras los demás siguen contestando, Kevin, hágame esa averiguación si es tan amable. Nata. No, que pues yo te iba a contestar referente a las excepciones de mérito y son las que atacan las pretensiones. Ajá, y esa... mientras que las previas... Bueno, ¿Señor? listo, perfecto. Entonces la atacan las pretensiones. Entonces, básicamente, tú como abogada, Nata, ¿qué haces? Pues en esta, la verdad, sí, no entiendo por qué no le dijo a Ricardo que nulidad, pero yo sí apostaría a la nulidad frente a la letra de cambio que yo le hice firmar a usted. Porque, pues, Espérate, porque es que la nulidad, Nata, se impetra ante dos escenarios. El primero, falta de defensa o violación al derecho de defensa. En este caso no lo ha habido. Y el segundo, violación al debido proceso. Ojo, violación al debido proceso es que en ese proceso se han surtido, de pronto se han dejado de hacer audiencias o se han hecho más audiencias de las que se deben hacer. En este caso, ¿se están haciendo las audiencias? Sí. ¿Se admitió la demanda? Sí. ¿Eso es legal admitir una demanda? Sí. ¿Es legal correrle traslado de la demanda a la contraparte? Sí. O sea, todo se está haciendo acorde con el procedimiento. Lo que pasa es que tenemos el problema con la letra. Bueno, tenemos el problema, no, el que tiene el problema con la letra es el abogado del arrendatario, básicamente. Tiene ese problema con la letra, entonces no podría pedir nulidades porque no puede decir que es que le están violando el derecho de defensa a su representante, no, porque para eso está el abogado defendiéndolo, o que se ha violado el debido proceso. Por eso básicamente la nulidad no es como la herramienta. Es que mira que en uno de los apartes que yo leí en otro documento decía que una de las, para dar como nulidad del contrato de arrendamiento. Mira, espérame un momentico, no porque aquí no estamos hablando del contrato, estamos hablando sino de la letra, ejecutivo. tiene toda la razón. Sí, mira, Nata, que si en un proceso penal una prueba es ilegal, ¿busco la nulidad de todo el proceso? Ustedes ya lo leyeron entre la prueba ilegal y la prueba ilícita, entonces anulita todo el proceso. Si de pronto yo te chuzo el teléfono sin una orden, yo soy el fiscal y te chuzo el teléfono sin una orden y voy a llevar ese proceso, la pregunta pediría la es... exclusión de la prueba. Claro, pero eso, una cosa es la exclusión de la prueba, pero eso es en penal, como esto es un civilito, esto es un ejecutivo, esto nada que ver con exclusión de la prueba. Entonces la pregunta es, ¿qué herramienta utilizo para favorecer precisamente a este señor arrendatario? Ricardo, bueno, ya Ricardo averiguó y ya nos tiene la respuesta, eso espero. No, bien. Lo que pasa es que, digamos, en los alegatos o en el memorial que yo le digo, pues finalmente, señor juez, no nos allanamos a los cargos por cuanto ahí existe un fraude a la ley, porque si bien es cierto la señora, la señora me hizo o firme una mandataria, ¿sí? Eso está prohibido en la ley. Y ahí mismo le pido que exima a mi cliente de todo, del pago de los cánones de arrendamientos como indemnización por cuanto la señora está realizando, digamos, un acto en contra de la ley.
Básicamente, bueno, ya me gustó escucharlos y miren, doctores, que lo que yo quiero básicamente que llegamos a tener claro es ¿qué hacemos? Ya sabemos cuál es la herramienta que vamos a utilizar. Claro, la ley 820, ya sabemos que allá su artículo 16, y ustedes ya se vuelven unos duros de la ley de arrendamiento, pero básicamente es ¿qué deben hacer? Pues tal y como ustedes lo indicaron es excepcionar, doctores, excepcionar. Allá radicar un documento, un memorial de ustedes en el cual excepcionan y es contra la presente demanda interpongo una excepción previa, no, una excepción de mérito porque está atacando directamente la pretensión. Diciendo, mire, esta señora no puede cobrar esa plata, pero eso lo hago haciendo uso de esa herramienta que la ley me da que se llama las excepciones. Entonces, en el memorial tiene que decir, interpongo unas excepciones de mérito o de fondo, también le llaman. Esto es civil y yo estudié civil por allá en 1850. Y esas excepciones, acordémonos que las excepciones, a veces los litigantes les colocan como nombres. Entonces dirán, causa ilícita, falta de objeto, causa ilícita, ¿por qué? Porque ante la ley esa letra no se podía llenar. Entonces le ponen nombres y el juez entiende esa terminología. Es causa ilícita, falta de objeto. Ah, ya. ¿Y por qué es la causa ilícita? Pues por todo ese discurso que ustedes me acaban de echar, que la ley 8 no sé qué y que el artículo. Pues sí, pero es que esto, de hecho ese discurso está muy bonito y eso convence al cliente. El cliente dice, este es abogado que sabe la ley. Pero ahora lo que voy a buscar es el juez. Y usted no puede ir al juzgado a echarle un discurso al juez. No, porque el juez lo saca corriendo. Allá el juez ni siquiera los atiende. El juez solo está atendiendo allá sus audiencias. Ese es el momento en el cual el juez los va a atender. En la audiencia y solo lo que tenga que ver. Pero sí van a utilizar los memoriales. Los memoriales en el cuales ustedes van a excepcionar de fondo o de mérito diciéndole, señor juez, esta señora no puede cobrar excepción, esta señora no puede cobrar esta letra porque esa letra se suscitó como una garantía de un contrato de arrendamiento y en la ley, nuevamente citan allá la ley 820, el 2003 en su artículo no sé qué, y miren hasta dónde puede llegar eso. Ya todos tenemos claro que esa señora no podía haber hecho firmar esa letra. ¿Eso es cierto? Sí. Tenemos claro que la señora, en este caso, ponía yo de ejemplo a Nata, que Nata me hizo firmar la letra. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. Nata me hizo firmar esa letra. ¿Es cierto que esa letra soportaba el probable incumplimiento de un contrato de arrendamiento? Sí, eso es cierto. ¿Es cierto que la ley prohíbe que la arrendadora me hiciera firmar esa letra? Sí, es cierto. Ella no podía. Entonces, es cierto que ella iniciar el proceso ejecutivo y aún así lo inicia, pero ella no lo podía hacer porque esa causa era ilícita, esa letra tenía una causa ilícita, la letra no es falsa, la letra es original, pero la causa es ilícita y sin embargo ella pretende del juez, ojo, ella pretende del juez que el juez me libre un mandamiento de pago y me embargue o me secuestre. Eso es cierto, Nata lo hizo. La pregunta es, ¿Nata no está incurso en un delito? ¿Nata con todo lo que hizo ya no está adentrándose en terrenos del derecho penal? Miren lo que está haciendo Nata. Me hace firmar una letra que la ley lo prohíbe. Y aún así la llena sin carta o con carta de instrucciones y va y me ejecuta en un proceso civil. ¿Será que Nata ya ahora la arepa no se le voltea a Nata y ahora Nata tiene que responder por la presunta comisión, ojo, presunta, porque por ahora sobre los hombros de Nata descansa la presunción de inocencia, si ella no tendrá que responder por la presunta comisión de algún delito? ¿Qué nos dice María Alexandra? Ay, doctor, discúlpame. Yo quería saber si también podría seccionar las cláusulas accesorias cuando, digamos, ahorita con lo de la pandemia, lo que pasó, y aún así... aún así están cobrando, claro, sí, pero pues eso no lo puse como... pero mira que si existe
si existe una razón muy fuerte y muy valedera, María Alexandra, como es que la letra es ilegal, ojo, no es falsa, pero sí es ilegal, ¿para qué hablar de otras cosas? Entonces decir, mire, aparte de que es ilegal, estamos en pandemia y no puedo cobrarme. No, pues si es ilegal, con pandemia o sin pandemia o lo que fuera, nunca lo podían cobrar. Entonces, básicamente, esa sección es tan fuerte, o tan de peso, o tan de mérito, o tan de fondo, como hablan los civilistas, que con ella sola ya tengo que pues, fallar por en este caso, del demandado. En este caso, habría una obligación con falta de objeto o con una causa ilícita. ¿Qué nos dice Kevin con relación a la pregunta? ¿Será que Nata ya estará como incursionando en terrenos del derecho penal? Doctor, ahí es donde yo siempre he tenido una pregunta, y la he tenido desde el módulo pasado que hemos visto los valores. Si nosotros sabemos bien, este documento es totalmente auténtico porque lo reconoce usted al momento de firmarlo, ¿cierto? Claro, es auténtico porque digo, sí, es mi firma. Ya sabemos que, exacto, que ya sabemos que es totalmente ilegal porque la ley no lo permite. Si no hay una carta de instrucción, ella no estaría alterando ese documento y no estaría incurriendo en ese delito de alteración de los elementos materiales probatorios, ya que lo que quiere es prácticamente alterar y utilizar ese elemento probatorio en un juicio. Pero mire lo siguiente, Kevin. De pronto, ¿qué tal que no hubiese la carta de instrucciones, pero aún así, Nata llena o termina de llenar la letra con datos que son completamente ciertos? Digamos que eran los 10 millones. O sea, la letra como tal, plasma hechos que son reales. ¿Que debe la plata? Sí. ¿Es ese dinero? Sí. El hecho es real. Lo que pasa es que lo dice, eso es ilegal. Eso es completamente ilegal. Pero lo que está plasmado al interior, digamos, el contenido de la letra, es completamente cierto. Usted búsquese, Kevin, un delito que se llama el fraude procesal. Ya lo busco. Fraude procesal, mientras yo escucho a Cindy Carolina. Creo que ahí sería el delito del 410 del Código Penal. Uy, es que yo no sé cuál es que yo no conozco, la primera vez que escucho el delito del 410, ¿cuál? Yo no sé cuál es no lo conozco, pero dígame cómo se llama el delito del 410, no lo conozco. Yo los números los utilizo para otras cosas, pero dígame, ¿qué es ese el 410? ¿De qué hablan? Contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Claro, pero aquí estamos hablando de un contrato o de una letra. Ah, una letra, sí. Aquí estamos hablando de una letra, y eso no es un contrato. Listo, Cindy. ¿Qué nos dice Gidis? Sí, profe, perdón, me perdí, profe. Bueno, Gidis otra vez aterriza. No, profe, sí, estoy ubicada, ¿no? En este caso yo digo que ella no está incurriendo en un delito, profe, solo que le está cambiando la naturaleza a este mérito, a este título ejecutivo, pero en sí no está incurriendo en ningún delito, profe. Bueno, listo. No está falsificando nada porque está siguiendo todas las instrucciones, lo está haciendo todo bien. El delito de fraude procesal no es el de falsedad. ¿Qué nos dice aquí la procesada? Nata, que es la procesada, ahora la van a vincular a un proceso penal como en este caso como indiciada o imputada. ¿Qué nos dice Nata? Profe, pues para mí no, porque usted no lo obligué. ¿Ya ubicaste el delito de fraude procesal? Sí, pero dice que fraude procesal es para servidores públicos cuando uno induce No. Ay, no, por favor, Nata, no me diga eso porque me ruborizo. Mire, profe, aquí lo dice. Fraude procesal. ¿Es para servidores públicos? Sí, artículo 453, fraude procesal. El nuevo texto es el siguiente, el que por cualquier medio... Espérate. Mira, porque es que tú lees muy rápido y esa táctica la utilizan los abogados para tratar de confundir. ¿Cuáles fueron las dos primeras palabras del delito? Dos primeras palabras, no me leas más, pero las dos primeras palabras, muy lento, solo las dos primeras palabras. El que por cualquier medio. Dije las dos primeras palabras, o sea... El que. Sí, es sujeto indeterminado. Eso no es para funcionarios públicos. Miren cómo ya Nata no se hace incurrir en error. Dice, eso es para funcionarios públicos y empieza a leer allá como una metralleta. No, señora, porque yo solo le digo, dígame las dos primeras palabras. Dice, el que. Quiere decir, y ahora sí Nata nos dice
que eso es cualquier persona. Entonces, y esa táctica, no estoy diciendo que esté, bueno, si está mal, esa es una mala táctica porque ella nos quiere hacer ver que eso es para funcionarios públicos cuando no es así. Ella es cualquier persona, ella no tiene una calidad, pues, que sepamos de calidad de servidor público, entonces ella podría verse incurso en ese delito. Ahí es donde necesito que lo leas, Nata, para ver si sí o si no. ¿Vale, Nata? Entonces léelo muy lentamente a ver si de pronto sí o de pronto no, o de pronto tú ya ahora tienes que contratar un abogado defensor. Después de que pretendía cobrar una letra, y este caso yo no me lo inventé, este caso es de la vida real. Este caso es de la vida real porque me buscaron alguna vez para defender a esa señora. Fue una señora la que hizo firmar esa letra. ¿Qué nos dice Ricardo? Ah, no, pero antes de Ricardo, John León. Profe, no estaría incurriendo en ningún delito porque no, si pero bien ojo, John, porque ya sabemos el delito, que es o sea, porque es que tampoco los podía poner al trabajo de buscar todos los delitos del Código Penal a ver cuál. Ya les estoy diciendo eventualmente, cuál. Ese sería, podría llegar a darse el delito de fraude procesal. Entonces ya solo hablemos de ese delito. Ya, o sea, le cierro el campo de acción a solo ese delito. Los demás no, pero ¿será que el delito de fraude procesal, hagamos el análisis única y exclusivamente con ese delito? ¿Será que sí o será que no, John? No, señor, porque digamos que si bien ella pudo haber realizado todos los pasos para que se configurara ese delito, la voluntad de ella no estaba plasmada ahí. Bueno, entonces espéreme, John, espéreme porque usted me está hablando de la voluntad. Básicamente me está diciendo, ella no tenía voluntad. Ahora le pregunto, hombre John, en el delito de fraude procesal, la voluntad, o que usted le llama voluntad, nosotros los penalistas a eso le llamamos el dolo. ¿El dolo debe ir dirigido hacia dónde? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que quiere una persona cuando comete el delito? La realización del delito. O sea, sí, pero ¿qué es lo que, por ejemplo, usted, mire, por ejemplo, John dice, miren, yo voy a cometer el delito de fraude procesal, lo voy a hacer. ¿Qué es lo que usted hace para cometer ese delito? Digamos que usted toma ahorita la firme determinación de cometer el delito de fraude procesal. ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es el fin de usted, John, cuando comete el delito de fraude procesal? Ir en contra de la ley. Ir en contra de la ley. Eso no es el delito de fraude procesal. Entonces, nótese que lo que primero tenemos que hacer es entender plenamente el delito de fraude procesal. ¿Qué nos dice? Ya, listo, John, gracias. ¿Qué nos dice Ricardo? Pues para mí, en efecto, sí existe el fraude procesal por cuanto la señora indujo al juez, ¿sí?, a error, porque, digamos, omitió contarle al juez cuál fue el medio por el cual obtuvo el título, ¿sí? Entonces, ahí lo está induciendo a error a digamos, a este empleado de la justicia. Entonces, para mí sí existiría un fraude procesal por parte de la señora. Entonces, básicamente, Ricardo, con base en lo que usted nos dice, lo que busca una persona cuando comete el delito de fraude procesal es que otro caiga en un error. Sí. Que otro no, el juez caiga en error. Ese otro es un juez. El juez, exactamente. Entonces, voy a hacer incurrir en error a ese juez. Claro. Y cuando Nata me demandó, ¿quería hacer incurrir en error al juez? No, quería obtener el pago del título. Pues sí, pero básicamente porque el juez se equivoca al librarme un mandamiento de pago con una letra que es ilícita o ilegal. Exactamente, pero yo al momento de, digamos, de excepcionar esa demanda, el juez no tenía idea de que ese título había sido obtenido mediante un contrato de arrendamiento. Por eso el juez estaba siendo engañado. Por eso el juez estaba siendo engañado. Entonces la pregunta es, ¿Nata quería engañar a ese juez? Sí. Entonces lo que nos dice Ricardo es, sí, Nata quería engañar a ese juez. ¿Por qué? Porque le omitió información. ¿Cuál información? Pues que esa letra venía como soporte o como garantía de un contrato de arrendamiento. Listo, vale. Ciérrenme los micrófonos, por favor, las personas que los tengan abiertos.
En este caso, listo. Entonces, ciérrenmelos y yo, así como les vaya concediendo el uso de la palabra, pues. Ahora escucho a Zulma. Profe, es que yo identifico que Nata omite la legítima causa del título valor. Entonces, cuando inicia su proceso, el juez pues desconoce la real origen del título valor y pues puede dar el inicio, pero ella sí lo induce a un error, aún sabiendo que la forma como se estableció ese título valor no fue lícita, no fue legal, perdón. Listo. Miren, básicamente, bueno, de pronto apuntan a que sí. Miren, ahora voy a escuchar, esto ya, mire que ya nos pasamos al terreno del derecho penal, para que analicen lo siguiente. ¿Dónde está la procesada aquí? La procesada está, o sea, ya se fue de la audiencia. Señor. Ah, bueno, entonces voy a hablar con la procesada. Miren lo que usted hizo, señora procesada. Usted ejecutó una letra a todas luces ilegal, porque la ley le prohibía ejecutar esa letra. De hecho, le prohibía hasta siquiera que yo hubiese firmado esa letra en blanco. Y usted, Nata, ejecutó esa letra. ¿Cómo la ejecutó? Con una demanda ejecutiva o con un proceso ejecutivo. Nata, dígame quién es usted. Yo no sé quién es usted. La verdad, yo no sé quién es usted. ¿Quién es usted? Ahora ahora ya no soy el demandado, sino soy el juez. Dígame quién es usted. Entonces, su defensor en el proceso le va a decir, Nata, dígale al juez quién es usted. Dígaselo al juez. Bueno, pues en este caso yo sería... Dígaselo al juez, dígale quién es usted, Nata. Señor juez, yo soy la arrendadora de la arrendataria de la casa. Yo no le estoy diciendo que si usted la arrenda, dígame quién es usted, dígaselo al juez. Esto tiene relevancia jurídica. ¿Quién es usted? Pues sí, pero ¿quién? ¿Cómo se llama? ¿Dónde nació? Bueno. Dígame, ¿quién es usted? Bueno, mi nombre es... señor juez, por favor. Mi nombre es Viviana Giselle Natalie Peña Camargo, oriunda de Saboya, Boyacá, con cédula de ciudadanía 1056028. Bueno, eso ya lo sé, pero ¿quién es? ¿Usted qué? ¿Qué parte procesal soy? No, ¿quién? Yo he hecho, ¿usted qué es? ¿Usted a qué se dedica? ¿Usted? Dígame, ¿quién es? Soy profesora, trabajo en la Secretaría Distrital de Educación Distrital. ¿Y antes de ser profesora, qué hacía? Antes estudiaba. ¿Qué estudiaba? Estudié licenciatura en Educación Básica. ¿Usted es casada o es soltera? Tengo una unión marital, de hecho. Ah, entonces esa rejuntada, como diríamos nosotros allá en Saboya, esa rejuntada. Tengo un compañero permanente. Listo, esa es usted. Esa es usted. Yo soy su defensor, Nata, quería que usted le indicara al señor juez quién es usted. Entonces, usted, que no es abogada básicamente, sino es profesora. No lo hice con dolo, ya sé para dónde. Usted es una profesora. ¿Será que una profesora de qué? ¿De qué es profesora de qué? Discúlpeme. De educación básica con ciencias naturales. ¿A quién le dicta clase? ¿A quién le dicta clase usted, Nata? A chicos entre quinto y noveno. Bueno, entonces será que una muchacha o una dama que le da clases a muchachos en un colegio puede hacer incurrir en error a un juez de la República. No, señor. Miren lo que yo le estoy informando al juez. Por eso yo le preguntaba a Nata, ¿quién era ella? ¿Será que una chica sin conocimientos jurídicos puede hacer incurrir en error a un juez? Ojo, ojo con eso, ojo con el dolo, ojo con lo del dolo. Esto es para ustedes que van a ser penalistas. Gracias, Nata. ¿Qué nos dice Javier? Doctor, para el ejemplo, considero que la persona no está inmersa en el fraude procesal, ya que únicamente hay una demanda que interpuso con una letra. Pero el fraude procesal no está dado, ya que no ha obtenido una sentencia en favor, solamente está en ese trámite. La sentencia del área civil, si estuviese ya debidamente ejecutoriada, eso sí sería hacer incurrir en error
funcionario público, en este caso a un operador judicial. Gracias, Javier, por esa locución, porque es totalmente falsa, pero era necesario que Javier la hiciera. ¿Por qué? Porque en el fraude procesal, con solo impetrar la demanda, ya se está cometiendo. En ese momento en que quise inducir en error al funcionario público, ya cometí el delito. Y es bueno para que lo vayan mirando ustedes cuando estén estudiando Derecho Penal Especial o todos esos derechos penales. En el delito de fraude solo se requiere la manifestación de hacer incurrir en error al juez. Ya el resultado que puede darse, porque no sabemos cómo va a terminar el proceso, es indiferente al delito de fraude procesal. ¿Listo, Javier? Listo, ahora vuelvo con Kevin. Doctor, perdón, Javier. la sola intención ya se configura ese fraude procesal. No, la sola intención no, con solo haber colocado la demanda. Porque si esa persona no tenía la intención, pero no coloca la demanda, si la coloca sin saber si la demanda va a salir a su favor o en contra, ya con el hecho de haberla colocado, ya en ese momento se materializa el delito de fraude procesal. Perfecto, doctor, muy amable. Vale, listo. Kevin. Muchas gracias. En este caso no te estaría dando un concurso heterogéneo. No, pero no me diga el concurso, sino si Nata podía hacer incurrir en error al juez, Kevin. Claro que sí, porque pues en el momento de presentarse como elemento cognitivo un documento como elemento material probatorio, lo que quiere ella es sacar un provecho de acuerdo a qué, de acuerdo a una sentencia, en el cual pues, le beneficia a ella el poder reclamar, por decirlo así, esa obligación que se incorporó en este título de valor, siendo obviamente este Entonces la contrario a pregunta es, Kevin, Nata tenía dolo de engañar al juez sabiendo que Nata no es abogada y miren, ustedes ayer, doctores, ustedes que son estudiantes de derecho, ustedes que son estudiantes de derecho, el día de ayer, por lo que me di cuenta, no conocían la ley 820, no la conocían. No. Ustedes que son estudiantes de derecho no conocían que esa ley existía. Y si no conocían que esa ley existía, no sabían de la prohibición. Y si ustedes, abogados, no conocían de eso, ¿se lo vamos a exigir a una persona que no es abogada? ¿Le vamos a exigir a una persona que no es abogada que supiera que existía una prohibición legal de haber hecho firmar esa letra? ¿Sí ven? Ahí es donde yo quiero que lleguemos. Miren, si Nata tiene una preparación y unos títulos, pero si Nata es una muchacha que tiene quinto de primaria y ella podía cobrar la letra porque uno lo puede hacer en causa propia, entonces le exijo a Nata, a una muchacha de quinto de primaria, a una muchacha sin conocimientos, le tengo que exigir que conociera la ley y que conociera la ley y que conociera expresamente allá la prohibición que recaía sobre esa letra. O sea, Nata tenía que conocer la ley 820. Ahí está el problema jurídico. El problema jurídico se suscita ahí. Cosa distinta es si Nata hubiese acudido a un abogado y el abogado hubiese impetrado la demanda. De los abogados sí esperamos que conozcan la ley. Claro que, miren lo que pasó ayer. Ni siquiera la conocen los abogados, mucho menos los particulares. Entonces, ojo con ese análisis en lo que atañe, Kevin, al dolo. En lo que atañe al dolo. Porque a veces la persona puede actuar porque no conoce la ley. Ella que iba a saber que esa letra no la podía diligenciar. O ella lo que tiene dice, mire, este señor me dejó de pagar, yo tengo una letra, voy y la cobro, pero tenemos que exigir de ella, o sea, ella le hizo, sí, o ella dijo, sí, voy a engañar al juez, porque como esa letra es prohibida, pero voy a buscar del juez de pronto que me libre el mandamiento de pago. Entonces, ojo, piénsalo, Kevin, mientras escucho a Cindy Carolina. Doctor. Profe, leyendo la sentencia C1164 del 2000, dice que el fraude procesal es un delito autónomo. Entonces yo entendería que pues... Bueno, ¿qué quiere decir que sea un delito autónomo? Que no se desprende del nexo causal de la demanda, entiendo yo. Pues básicamente lo que yo le dije a Javier, que no se requiere que se decida de fondo o no se decida de fondo, por eso es autónomo, él es solo, no se necesitan las resultas del proceso, solo con impetrar la demanda ya se comete, pero la pregunta es, indistintamente que sabemos que es un delito autónomo, si Nata en este caso tenía la intención de engañar a un juez. Pues no la tenía, pero el desconocimiento de la ley no la
Pero al fin, si desconocía la ley, pues no tenía la intención. No desconocía la ley. Si ella desconocía la ley, ¿con qué intención iba a engañar a un juez? Si ella desconocía precisamente la ley. Ella no sabía que este señor o que su arrendatario tenía que firmar la letra, y menos aún que no podía ejecutarla. ¿Qué nos dice Ricardo? Es que, digamos, hacia donde usted finalmente, es que si bien es cierto, ya no tiene el conocimiento, su apoderado sí lo debe tener. Esto en ¿Sí? caso Entonces, tal, quien esto en estaría caso en curso tal, en el espéreme, fraude Ricardo. pues, sería el Claro, abogado, pero es digamos, que, apoderado de parte de ella. espéreme, Ricardo, Luego hay uno lo que tiene que hacer, digamos, espéreme. decirle, Ricardo, digamos, en el caso de que el abogado le hubiera contestado a ella que eso estaba... Ricardo se nos fue y no me estaba escuchando. Esto en el caso, mis doctores, que Nata hubiese obrado utilizando a un abogado. En ese caso, y vuelvo con Nata. Nata, ¿estás ahí? Sí, señor, profe, sí, señor, acá. Entonces, la Súper pregunta atenta. es, Nata, si tú hubieras utilizado un abogado para interponer la demanda, ¿quién busca engañar a quién? ¿Tú al juez o el abogado al juez? Pues si yo utilizo un abogado, él tiene conocimiento de la ley, pues ya mi abogado se incurriría en ese delito. Ah, bueno, listo. Ahora sí, Kevin. Porque él conoce la ley. Yo Bueno, no, mi doctor, intención era cobrarle, Pasa, Kevin. cobrarle los canos de Listo, arrendamiento. ya. No me dé más justificaciones, Nata, porque el punto. Ahora sí, Ricardo. Ricardo, No que sé se nos había ido. hasta dónde me escucharían. No, Me se fue- fue en un momento, pero es que usted empezó a hablar como esos abogados que hablan y hablan y hablan, como parecía eso de ¿qué? ¿Cómo se llama? La polémica o todos esos del fútbol que hablan y hablan, La puya, no dejan escuchar la a nadie puya. más. Pero entonces, Ricardo, a donde yo y Ricardo es que si Nata impetró la demanda ella solita, sin utilizar ningún abogado, entonces podríamos llegar a pensar que en virtud del desconocimiento de la ley no quería engañar al juez. Cosa distinta es si utiliza un abogado. Del abogado sí vamos a necesitar, del abogado se exige el conocimiento de la ley, se exige el conocimiento de la ley. Pero miren, doctores, una hora larguita hablando de esto y de todo lo que se puede llegar a desprender y desprender y desprender. Es bueno hacerlo. Y yo lo que quiero es, doctor, es que aparte de conocer la ley, sepamos cómo utilizarla, cómo utilizar esa ley. Tomémonos algo y en 5 minutos regreso, doctores.
Listo, doctores. Volvemos. Ahora sí, aterricemos nuevamente algo antes de proseguir. Nata, ¿alguna acotación o dejaste la mano levantada? Sí, señor, dejé la mano levantada. Es que su Vale, merced me listo. estaba preguntando. Listo, vale. Ricardo. Listo. Ahora sí, doctores. Entonces continuamos. Después de esta polémica jurídica. Esta sí es bonita, estas polémicas, no como las de la televisión. Vamos a continuar, mis doctores, estudiando otro medio de prueba que se denomina la prueba pericial. Cuando hablo de prueba pericial, esa prueba pericial también se conoce como experticio o también se conoce como peritaje, no como peritazgo. Esa palabra no ha sido aceptada todavía por la Real Academia de la Lengua Española. Sin embargo, vemos como algunos abogados utilizan la palabra peritazgo, aunque no existe esa palabra básicamente todavía en el español. Pero cuando se habla de dictamen pericial o de prueba pericial o de experticia, estamos hablando de exactamente lo mismo. Antes de continuar, Marinela, ¿alguna pregunta? Sí, doctor, antes de que nos adentremos en este nuevo tema de prueba pericial, necesito tener claridad en el caso porque es que, por ejemplo, yo en lo personal, leyendo la ley, le di muchas vueltas. Creo que Nata hace caras de que ella también iba hacia allá. La manito de ella también iba hacia allá. Entonces, tenemos claridad que en el proceso inicial, nosotros como defensa del doctor Nelson Prieto, lo que pedimos es la excepción de mérito, ¿cierto? Sí, la excepción de causa ilícita. Exactamente, pero su merced mismo nos dijo que ahí no se cae el proceso, es decir, no se exime la deuda como tal de los No, meses o sea, de... el proceso no se nulita. Una vez el juez estudia la demanda y la contestación de la demanda dirá si procede o no procede la excepción. Si procede, pues básicamente pues el proceso lo falla a favor, en este caso, del demandante. O sea, no le concede las pretensiones al demandante, en este caso falla en favor del demandado, no le concede las pretensiones al demandante y condena a ese demandante en costas. Entonces le da la razón al demandado. Pero Y entonces no esa sería nulita la el proceso, forma, simplemente emite una sentencia diciendo aquí sí efectivamente se configura una causa ilícita, entonces no procede la pretensión. es decir, ahí ya no hay forma de que le hagan pagar los arriendos pendientes al doctor Nelson, ¿sí? No, allá no hay forma de cobrar esa letra. Básicamente porque aquí lo que se está buscando es el cobro de Sí, esa porque letra. es lo que ella buscaba como respaldo de la deuda. Sí, Y básicamente, cuando, si ella de pronto tiene el contrato, o si no lo tiene, pues mirar a ver cómo cobra esa plata, pero con letras no. muy bien, doctor. Y después pasamos a otro plano donde se decía que si se le podía voltear la arepa en términos menos técnicos a Nata, y decíamos que efectivamente porque hizo incurrir al juez en un error. Claro que sí, ella aún sabiendo, ahí es donde yo voy. Si ella sabía que el cobrar esa letra, no podía cobrar esa letra porque la letra era ilícita, pues en el delito de fraude procesal porque ese delito es doloso. Por eso le preguntaba a Nata, y no era por chisme básicamente, ¿quién era ella? Pero miren que si yo sigo preguntándole a Nata, Nata, ¿y usted está en quinto semestre de Derecho? Ah, entonces eso ya la va acercando, eso la va acercando al dolo. Por eso yo no le pregunté si estudiaba Derecho o no estudiaba Derecho, pero si estudia Derecho, una cosa es el alumno de primero y otra cosa es el alumno de décimo. Eso la va acercando a terrenos del dolo. Por eso le pregunté si era casada o soltera o arrejuntada, porque si ella es casada con un ingeniero, es cosa distinta si es casada con un abogado. Entonces, eso la va acercando a terrenos del dolo. Pero entonces cada caso, y para Marinela y para todos, cada caso es un mundo aparte. En este preciso evento, acorde con lo que es Nata, pues se tendrá que evaluar por parte del juez si ella tenía la intención, lo que en derecho se llama dolo, la voluntad de engañar al juez o no. Si no lo tenía, si el juez establece que no tenía esa intención, pues la absolverá por falta de dolo y por atipicidad de la conducta. Si no, pues la condena. Y en este caso, yo les decía que esto nació de un caso de la vida real y a la señora la condenaron siendo una ingeniera de petróleos. Siendo una ingeniera de petróleos la condenan, pero básicamente lo que yo advierto cuando me busco al final del proceso, ya cuando la señora estaba condenada, al final del proceso busco que pues, la defensa como que omitió indicarle al juez que una ingeniera de petróleos no tenía por qué conocer la ley, básicamente, y no tenía no tenía la intención de engañar al juez. Pero bueno, igual la condenaron y está pagando su prisión domiciliaria. Pero básicamente es eso, Marinel. Y una última cosita, doctor.
Y cuando su merced nos puso la tarea de leer esta ley y mirar qué podíamos sacar en su defensa, y yo encontré que si no se entrega copia y se tiene soporte de la misma, es decir, que se entregó copia del doctor Nelson del contrato, se puede eximir hasta 3 meses de arriendo. Sí, claro que sí. Eso también es importante, pero eso ya es lo que atiende Marinela al contrato, al contrato. Ya esa discusión se efectuará al momento de analizar el contrato de arrendamiento como tal. Pero lo que tú dices, acorde con la ley, es completamente cierto. ¿Listo, Marinela? Doctor, muchas gracias. No quería dejar ahí Perfecto. como en el Vale, aire las listo. cosas. Bien, listo. Entonces, doctor, él decía que ahora vamos a estudiar la experticia o el dictamen pericial o el peritaje. Les decía que si bien es cierto existe la palabra peritazgo, pues esa palabra todavía no ha sido aceptada, pero sí, igual se utiliza. Cuando hablemos de la prueba pericial, en derecho civil, lógicamente, esto está consagrado en el artículo 226 del Código General del Proceso. Entonces, allá en el 200 se consagra todo lo inherente con la prueba pericial. No le vamos a dar lectura porque es un artículo un poco largo, pero desde ya podemos anunciar lo siguiente. Una prueba pericial o un experticio es una declaración. ¿Una declaración de qué? Una declaración de ciencia, así se le denomina, una declaración de ciencia. Y esa declaración de ciencia la realiza un tercero que tiene unos conocimientos específicos sobre una materia. Esos conocimientos son científicos, son artísticos o son técnicos. Ojo, conocimientos técnicos, artísticos o técnicos. Y ese experto o esa persona que tiene o que posee esos conocimientos va a una declaración de ciencia. Esto es, va a emitir una opinión. Él va a opinar haciendo uso o con base en esos conocimientos que tiene. Entonces, mis doctores, el dictamen pericial es eso, es una opinión o es una consulta de quien analiza unas pruebas. Entonces, al perito se le ponen de presente unas pruebas, él las analiza y con base en sus conocimientos llega a una conclusión. Y esa conclusión se le ofrece al juez. ¿Para qué? Para que el juez llegue a un estadio de conocimiento. Por ejemplo, para que el juez tenga certeza sobre unos hechos o sobre unas pretensiones. Básicamente, en eso consiste el dictamen pericial. Un perito no juzga, mis doctores. Un perito simplemente emite una opinión con base en sus conocimientos, le repito, técnicos, artísticos o científicos. ¿Qué nos dice Ricardo? No, Doc, ¿y ese perito o esa prueba pericial, digamos, es autónoma por cada una de las partes? O sea, sí, claro paga que por, sí. o sea, es paga por cada una de las partes, más no que esté reconocida o debe estar reconocida por el escenario judicial. Pero cuando usted me dice debe estar reconocida, ¿a qué está haciendo alusión? Por ejemplo, yo puedo llamar a un experto en, vamos a hablar del tema de, digamos, de la propiedad horizontal o de algún tipo de cosas, pero que son expertos X que se ha dedicado a estudiar todo el tema de la norma de la propiedad horizontal. Espéreme antes, lo iba a decir más adelante, pero ya que Ricardo pregunta, un perito puede hablar de cualquier cosa, de conocimientos que tenga, menos de cuestiones jurídicas. No puedo traer peritos jurídicos porque, en teoría, pues las partes son peritos jurídicos. El demandante, el abogado de la parte demandante, el abogado de la parte demandante, incluso el juez. Aquí lo que busco es que el juez conozca algo que desconoce. Entonces, no puedo, casi que sería una ofensa, traerle a alguien experto en derecho al juez. Porque, hombre, ¿cómo le voy a decir? Señor juez, como usted desconoce esto, entonces venga, le traigo un abogado, hombre. Pero entonces sí puedo traer a alguien con conocimientos, pero nunca con conocimientos jurídicos. Esto es, no puedo traer un perito jurídico. No, podría tener un perito en cualquier otro campo del conocimiento que el juez desconozca, porque lo que necesito es que el juez conozca esos conocimientos que básicamente, porque como es abogado y no es científico, físico, matemático, o qué sé yo, desconoce precisamente o tiene un desconocimiento de esos hechos, de esos conocimientos específicos. ¿Vale, Ricardo? No, sí, y digamos, de repente ahí fue donde me confundí, pero vamos a hablar de otro caso. Por ejemplo, yo levanto un proceso por falsedad de un cuadro. Entonces voy a llamar a un perito que efectivamente me dé cuenta que ese cuadro es falso y que fue plagiado. Pero este perito, mi pregunta es, ¿este perito puede ser cualquier persona, ¿sí? Digamos, que se ha dedicado a estudiar frente a eso,
pero esos peritos deberán estar reconocidos por el juez. Ah, no. Antes, O yo lo llamo como testigo y como... Claro, esa- pero no. Mañana vamos a ver, mañana en la presencialidad vamos a ver lo que usted quiere indicarme como reconocimiento del juez. Básicamente eso se llama acreditar el perito. Pero no debe tener una lista de auxiliares, no debe estar existir en ninguna parte. Usted lo puede sacar, mire, coloquialmente, usted lo puede sacar debajo de la manga. Usted lo sacó, ¿desde dónde? Pues mañana vamos a ver cómo se reconoce ese abogado, ese perito. ¿Listo, Ricardo? Ok, perfecto. Pero lo vamos a hacer Gracias. con un ejercicio, digamos, no lo voy a hacer con una explicación, sino lo voy a hacer con un ejercicio como un simulacro, Vamos a hacer un simulacro, ¿vale? Allá en la sala, porque necesito tenerlos ahí para bombardearlos, ya no virtualmente, sino presencialmente. Pero sí, vamos a ver cómo se desarrolla ese reconocimiento que llama Ricardo, ¿vale? Entonces les decía a mis doctores, entonces les decía, esa opinión de ciencia que realiza ese tercero se denomina el dictamen pericial, y ese tercero posee esos conocimientos técnicos, artísticos o incluso científicos. Al momento, doctores, en que ese dictamen pericial se va a valorar por parte del juez, que el juez le va a otorgar algún poder de crédito, algún poder de convencimiento a ese dictamen pericial, en ese momento en que el juez va a valorar esa prueba pericial, se tienen en cuenta tres grandes aspectos o tres grandes bloques. Esto es, todo dictamen pericial debe contener tres grandes bloques para que ustedes, cuando tengan ante sí un dictamen pericial, verifiquen que se cumplen con los tres grandes requisitos que debe tener un dictamen pericial. Cualquiera que sea. El primer bloque o el primer requisito, el primer elemento que debe tener un dictamen pericial es ¿quién es el perito? Ojo, ¿quién es el perito? Esto es la idoneidad del perito, así se denomina, la idoneidad del perito. ¿Quién es este perito? ¿Qué experiencia tiene? ¿Qué posicionamiento tiene en la comunidad científica? No es lo mismo una autoridad en genética que un muchacho que está estudiando genética en la universidad. Eso es la idoneidad del perito. ¿Quién es ese perito? ¿Qué experiencia tiene? Si ha escrito obras, qué posicionamiento tiene en la comunidad científica, cuántos años de experiencia lleva, cuántos dictámenes periciales ha realizado. Esto hace, mis doctores, que ese perito, le vamos a mostrar al juez que ese perito es idóneo. Ese es el primer gran componente. El segundo, mis doctores, es el método que utiliza el perito. ¿Qué método utilizó para realizar ese trabajo? ¿Qué método utilizó para realizar ese dictamen pericial? Y el tercero, las conclusiones. Las conclusiones a las cuales llegó o a las cuales arribó el perito una vez realizó el método, una vez cumplió con el método. ¿Qué conclusiones? Incluso la Corte Suprema de Justicia en quieta y pacífica jurisprudencia ha indicado que lo importante en un dictamen pericial, en una pericia, incluso no son las conclusiones, sino el método. El método que el perito haya utilizado para arribar a esas conclusiones. Cualquier dictamen pericial tiene que tener esos tres grandes componentes. Tendrá que el perito indicar quién es él, qué método utilizó y a qué conclusiones llegó, indistintamente de qué perito se trate o de qué conocimiento especial tenga ese perito. Javier. Para esas pruebas es necesario o es requisito siempre lo dubitado y lo indubitado. No, básicamente cuando hablemos de dubitado e indubitado hablamos de lo siguiente, Javier. Dubitado es algo que aparentemente es falso. Entonces, dubitado y falso o aparentemente falso, ojo, dubitado es aparentemente falso. Está en duda, por eso es dubitado, está en duda. E indubitado es algo original o auténtico. ¿Vale? Entonces eso no tiene que ver con los dictámenes periciales.
Esto tiene que ver, digamos, con las firmas. Si usted es perito o grafólogo, va a estudiar dos firmas. Una indubitada, ojo, una indubitada. Esto es la firma que se sabe quién la puso, que la puso Pedro Pérez, y una firma dubitada, o sea, una firma aparentemente falsa. Una firma que vamos a establecer si es de Pedro Pérez o no. Entonces esa será la firma que va a ser objeto de análisis. Eso no tiene que ver con el dictamen, sino con lo que le ponen de presente al perito en algunos casos. En algunos casos le ponen de presente unas pruebas y sobre esas pruebas sí podrá decir, esta es la prueba indubitada y esta es la prueba dubitada. Pero con el dictamen como tal no tiene nada que ver, sino con lo que le ponen de presente al perito. Le ponen de presente algo dubitado, o sea, algo sobre lo que tiene que decir si es verdadero o falso, y algo indubitado, algo de la cual se tiene la certeza de dónde proviene. ¿Vale, Javier? Perfecto, doctor. Vale, listo. Kevin. Sí, doctor, hablando de este bloque que usted ya está mencionando, en ese segundo apartado donde debemos conocer cuál fue el método que se implementó, el libro de la Escuela Rodrigo Lara Bonilla, el que habla sobre pruebas de ADN y sobre la impugnación de la paternidad, hace énfasis en el método, sobre todo que ese método debe estar aprobado por la comunidad científica. De todas formas, cuando se tenga duda de su realización, tiene que volverse a hacer otra vez la misma prueba de ADN, pero con ese mismo método que se implementó al principio para saber si se llevaron a cabo errores en el proceso. Claro, porque es que miren que pues, lo que dice Kevin es como un soporte o una corroboración de lo que estoy diciendo. Básicamente, lo importante en un peritaje no es tanto la conclusión, sino el método, porque a mí no me interesa, como parte, lógicamente, que el perito haya llegado a una conclusión, no, sino que el método haya sido el método correcto. Porque si el método es incorrecto, la conclusión se cae. La conclusión no sirve porque el método no fue el idóneo. Entonces la conclusión se cae. Aquí lo importante es, mire, si bien es cierto la conclusión es importante, lógicamente, pero aún más importante es ese método. ¿Qué método llevó a cabo el perito para llegar a esa conclusión? Entonces esos son como los tres grandes bloques en los cuales se divide un dictamen pericial. En materia civil, doctores, en materia civil, ¿qué actitud, ojo, y ya ustedes se van a ubicar es como partes en el proceso, qué actitud podrían asumir ustedes frente a un dictamen pericial que aporta su contraparte? Ustedes pueden asumir varias actitudes como partes. Entonces, imagínense en un proceso en el cual su contraparte aporta un dictamen pericial, una pericia. Ustedes como partes pueden, primera actitud que pueden tomar, guardar silencio, no dicen nada con relación a ese peritaje. Segunda actitud, pedir, esto es en materia civil, ojo, pedir aclaración total o parcial de ese dictamen pericial. Tercero, pedirle al perito una complementación de su dictamen pericial cuando eventualmente se advierta que no se realizaron todos los estudios o no se resolvieron todas las preguntas. Cuarto, pedirle una adición del dictamen pericial al perito. De pronto, a raíz de ese dictamen pericial surgen nuevas preguntas, entonces se le pide que adicione el dictamen. O quinto, si advierten que ese dictamen tiene falencias, se tiene errores graves, ojo, errores graves, pueden pedir la objeción del dictamen pericial. Esto es en civil. En civil pueden asumir estas actitudes, guardar silencio, pedir aclaración, pedir complementación, adición o, en últimas, objetar el peritaje por error grave, si adviertan que, por ejemplo, faltaron alguno de los tres bloques del dictamen pericial. Nata. Perdón por la pregunta, pero pedirle al perito una complementación, tercera y cuarto pedirle una adición. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? Claro, complementación es porque se le solicitó al perito que indicaran 2 puntos y el perito solo indicó 1. Entonces, en ese caso le pido que lo complemente. La adición es cuando se le pidieron 2 puntos, contestó los 2, pero una vez contestados los 2, surge un nuevo interrogante, surge un tercero interrogante que no se había pedido anteriormente, entonces le pido que lo adicione. Gracias, profe. Vale, perfecto.
Entonces, doctores, esa es como la actitud o esas son las posibles conductas o las posibles actitudes que puede tomar una parte, ojo, cuando se le pone de presente un dictamen pericial. Existen dos figuras, doctores, que pueden parecer similares, pero no lo son. Y vamos a establecer las distinciones. Esto es, la distinción entre el testigo técnico, ojo, el testigo técnico y el perito. ¿Cuál es la distinción entre el testigo técnico y el perito? Básicamente, mis doctores, cuando yo hable de un testigo o cuando la ley hable de un testigo, es alguien que presenció los hechos. Alguien que presencia los hechos. Si no presencia los hechos, no es testigo. Esto en materia civil. Si no presencia los hechos, no es testigo. Ahora bien, ¿el perito presencia los hechos? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque al perito simplemente se le ponen de presente unas pruebas, el perito las estudia y emite su concepto. Eso hace un perito. Puede pasar que un médico observe, ojo, él no participa, pero sí observa una cirugía. Y eventualmente en esa cirugía ocurrió alguna irregularidad, pero el médico le estaba observando. En estos casos hablamos de un testigo, sí, porque el testigo percibió los hechos por medio de sus sentidos, pero es un testigo ¿qué? Un testigo técnico. Un testigo técnico ¿por qué? Porque es un médico el que estaba presenciando la cirugía. Si ustedes son abogados y van a una audiencia y están en la audiencia y en esa audiencia sucede un delito, ustedes son testigos técnicos porque son abogados. Si un físico matemático observa un accidente de tránsito y ve la frenada de un vehículo, eventualmente puede establecer la velocidad, porque él lo observó y él es un testigo técnico. Cosa distinto es el perito que se le pone de presente las fotos de la huella de frenada y determina con base en unas fotos, pero él nunca observó los hechos. Entonces, el testigo técnico es aquella persona con conocimientos especializados que presencia los hechos. Y acordémonos que el perito nunca presencia los hechos. Simplemente al perito se le ponen de presente unas pruebas y el perito emite su opinión. En materia penal, doctores, la prueba pericial está consagrada en la Ley 906 del 2004. Más exactamente de los artículos 405 al 423. No le vamos a ponernos a leer todos los artículos, pero ya saben que en materia penal lo inherente a las reglas sobre peritaje, sobre dictamen pericial, está contenido en los artículos 405 al 423. Ese perito debe asistir a la audiencia. Entonces, en materia penal, ustedes contratan al perito. Cuando digo ustedes, estoy haciendo alusión o a defensa o a fiscalía. Ustedes como parte, ya sea fiscalía o defensa, tienen toda la facultad y tienen todo el derecho de contratar los peritos que a bien tengan. ¿Para tratar de qué? Pues de tratar de sacar avante su teoría del caso. Ese perito tendrá que, primero que todo, realizar su dictamen pericial, que en derecho penal cambia el nombre, por eso les decía que a veces el trato es distinto. Ese informe que rinde el perito se denomina así, informe base de opinión pericial, así se denomina. Informe base de opinión pericial. El perito les entrega a ustedes el informe, pero el perito debe asistir el día de la audiencia. ¿Para qué? Para incorporar ese dictamen al proceso y para que se cumpla con el derecho de contradicción. Esto es, para que la contraparte le pregunte al perito, hombre, ¿y usted quién es? ¿Sí, verdad, está acreditado? ¿O usted sí es idóneo? ¿O cómo fue la técnica? Venga, que aquí como que hay unos errores con la técnica o con las conclusiones, pero básicamente tiene que ejercer el derecho de contradicción con esa prueba que le están poniendo de presente a la contraparte. Si el perito debe asistir a la audiencia, básicamente lo que hace el perito en la audiencia es rendir ¿qué? Rendir un testimonio.
pero un testimonio con base en el informe base de opinión pericial, con base en el trabajo que como perito realizó. Por eso a los peritos en materia penal se les siguen las mismas reglas del testimonio, porque eso es lo que va a hacer el perito, ir a rendir un testimonio. ¿De qué? De lo que hizo como perito, de esa labor que desarrolló como perito. Acordémonos que en derecho penal las pruebas son solo las que se practican en juicio. Antes serán elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida. Entonces, ese informe base de opinión pericial es un elemento material probatorio. Será prueba cuando se incorpore en el juicio. De hecho, el juez todavía no lo conoce. ¿Cuándo lo conoce? El día del juicio, cuando el perito vaya y le indica, mire, yo soy perito en allá, como decía Ricardo, en arte. Yo soy experto en la obra del maestro Alejandro Obregón porque soy curador en no sé qué museo y entonces conozco y he hecho unos estudios sobre la obra y vida del maestro Obregón y para establecer de pronto la posible falsedad o no posible falsedad de un lienzo que dicen que era falso o dicen que no es falso. Puede pasar lo siguiente, doctores, que ustedes contratan el perito. Imaginémonos el caso del lienzo que es falso, presuntamente falso. Y lo vendieron por $2 millones y salió falso. Entonces ustedes, como fiscalía, porque son los encargados de indicarle o demostrarle al juez que ese lienzo es falso, contratan un perito. Bueno, traen un perito. Y ese perito es un experto en arte. Entonces ustedes le dicen al perito, señor experto en arte, indique o haga el estudio. Antes del juicio le dicen, haga un estudio para ver si este lienzo es original del maestro Obregón o no es original del maestro Obregón. Y el perito redacta su informe base de opinión pericial, indica quién es él, indica la técnica utilizada e indica las conclusiones. Y como conclusiones, con base en una técnica, dice, este lienzo no es del maestro Obregón. Bueno, ya tienen ustedes el informe base de opinión pericial y el juicio es mañana. Entonces, ¿mañana qué van a hacer? Pues van a decirle al perito, oiga, perito, vaya a la audiencia porque este dictamen base de opinión pericial, este informe base de opinión pericial, se lo tenemos que poner de presente al juez y la contraparte lo va a contrainterrogar y etc. Y el perito se muere hoy. El perito se murió hoy. O cayó enfermo gravemente, o lo atropelló un carro por allá y está en la UCI, o le dio COVID, o qué sé yo. La cosa es que mañana el perito no va. No va. Se murió, lo mataron. ¿Qué hacemos con ese informe base de opinión pericial? ¿Qué hacemos con él? Ya teniendo el informe base de opinión pericial, ya tenemos el estudio que realizó ese perito. En esos casos, mis doctores, se puede utilizar una herramienta que se denomina el perito homólogo. Ojo, perito homólogo. Así se denomina, perito homólogo. Cuando la parte, esto es, defensa o fiscalía, esto es en penal, eso no tiene que ver con el civilito. En el civilito toca hacer otro peritaje y toca pedir aplazamiento de la audiencia. No, en penal se utiliza la figura del perito homólogo. Ojo, cuando la parte le demuestra al juez, ya cuando hablo de la parte estoy hablando de defensa o fiscalía, cuando la parte le demuestre al juez que es imposible, que le fue imposible, se lo demuestre, no se lo diga. El que afirma, prueba. Nunca se les olvide eso. El que afirma, prueba. Cuando la parte le demuestre al juez que fue imposible traer al perito a la audiencia, puede hacer uso de un perito homólogo. Esto es, otro perito con los mismos conocimientos técnicos, artísticos o científicos para que incorpore ese dictamen que realizó otro perito. Entonces, se le pondrá ustedes acudirán al perito homólogo, le dirán, mire, este es el peritaje que realizó su colega, estúdielo y mañana lo incorporamos a la audiencia, o pasado mañana, porque este perito no lo encontré, se murió, está enfermo, qué sé yo, está enfermo y pues tan enfermo que le imposibilita ir a la audiencia, pero eso se lo tengo que demostrar al juez. ¿Por qué traigo un perito homólogo a la audiencia y no traigo al perito que efectivamente
realizó el informe base de opinión pericial. ¿Por qué lo hago? Y se lo tengo que demostrar. No solo tengo que decir, sino que tengo que demostrarlo. En esos, ustedes en algunas jurisprudencias leerán sobre el perito homólogo y en esos casos es que tiene aplicabilidad el perito homólogo. Kevin. Doctor, una pregunta, ¿si se puede traer un perito homólogo de un día para otro? No, sí, claro, depende del dictamen pericial. Es que miren que yo le informo al juez allá en la audiencia le digo, mire señor juez, el perito Kevin Alejandro Ruiz no lo pude traer. ¿Por qué? Se murió, aquí tengo el registro de defunción. Ah, bueno, pero traigo el otro perito Pedro Pérez, que también tiene los mismos conocimientos. ¿Se puede traer de un día a otro? Sí, siempre y cuando el peritaje sea un peritaje sencillo. Pero hay peritajes que son supremamente complejos, entonces en ese caso le diría al juez, mire señor juez, este peritaje es un peritaje de 300 hojas y necesita mucho, pues entonces le pediré un aplazamiento a la audiencia. Eso depende básicamente de lo que haya estudiado. Ok, doctor, gracias. Ricardo. No, pero digamos, con relación a eso, realmente usted me contestó antes, yo puedo pedir el aplazamiento de la audiencia hasta que se realice la investigación previa de ese dictamen. No, pero no tiene que investigarlo, es porque si el dictamen es muy básico. No, cuando es complejo. Cuando es complejo, sí, pero entonces el juez le va a preguntar, ¿qué tan complejo es? Si es complejo, ¿cuánto tiempo necesita? Tanto tiempo, pero si no es complejo, es más, Okay, si usted supo, Ricardo, que su perito se le murió 15 días antes. Yo no le doy ni un día de plazo, Ricardo. No le doy ni un día de plazo. A eso iba, por ejemplo, digamos, si el juez determina que mi perito en su certificado de función salió hace un mes, o sea, usted hace un mes que su perito, yo debo informarle al juez que voy a cambiar el perito, que voy a homologar ese perito. Sí, que va a traer un perito homólogo. Usted le tiene que demostrar al juez y primero solicitarle, porque esto no es informal, porque el juez es el presidente de la audiencia, solicitarle si le admite el perito homólogo. Eso es una solicitud. El juez me permite traer un perito homólogo, y entonces el juez le va a preguntar, bueno, Ricardo, ¿y usted por qué me va a traer un perito homólogo? Porque es que el perito que rindió el informe base de opinión pericial se me murió hace un mes. Ah, bueno, en este caso, mire, para probarle, señor juez, que se murió hace un mes, le traigo el registro de defunción. Perfecto. Pero, señor juez, es que este es un peritaje muy complejo y hasta ahora he conseguido el otro. Pero, señor, si es que el perito se le murió hace un mes, le doy una hora para que traiga aquí el perito. Si no, esa prueba no la practico. No le admito el perito homólogo. En estos casos, tampoco podemos, digamos, cada caso tendrá su complejidad. Entonces, si a usted se le murió hace un mes, a mí no me puede venir con el cuentico que es que necesita más tiempo. Cuando hace un mes se le informó que el perito original, digamos, se le había muerto. Como cosa distinta es en el caso que si es hoy la audiencia y el perito se le murió ayer. Hombre, pues claro, usted ni siquiera estaba preparado para esa eventualidad. Cada caso, por eso tendrá como su complejidad y sus vicisitudes. ¿Listo, Ricardo? No, sí, pero digamos, únicamente era saber si una vez el perito, digamos, por ejemplo, mi audiencia es dentro de un mes, mi perito se murió ayer, ¿yo mañana le debo solicitar al juez? No. Hasta que llegue la audiencia. Hasta que llegue la audiencia, pero desde mañana ya va preparando al homólogo. O desde hoy mismo ya va preparando al homólogo, porque usted sabe que el juez se lo va a decretar, porque ante un hecho como la muerte, ¿qué puede decir el juez? Usted ya sabe que se lo van a decretar, pero sí está su obligación que desde ya prepare el homólogo. Ok, sí, nice. Vale, listo. Isabela. Profe, una pregunta. En caso, digamos, a mi perita le dije, sí, mañana vaya a la audiencia, y llego mañana a la audiencia y él no aparece, ¿le puedo solicitar al juez que se aplace la audiencia? No, Isabela, no. Es su obligación hacer que los testigos asistan al juicio. De hecho, mire, en la práctica, si el perito no quiso ir, el perito le dijo, mire, doctora Isabela, yo voy a ir, aunque ellos van porque para eso se les paga. Usted no va a ser tan bobita de pagarle todo antes. No, usted le dice a la perito, le pago, digamos que el perito le cobró 50 millones de pesos. Usted le dice, le pago la mitad ahorita y la mitad cuando salga el juicio. Si ya tiene que ir y hasta que no se practique la prueba, usted no le paga la otra mitad, pero en el caso hipotético que usted ya le hubiese pagado todo y ella no va porque dice, no, ahora le voy a tomar del pelo a esta señora y no voy, usted le pide al juez que la conduzca. Usted le dice, señor juez, mire, es que yo cité a esta señora, ella vive en tal parte, se pueden ubicar en tal parte, la cité y ella no vino. El juez puede suspender la audiencia hasta por 2 horas, mandar a un policía que la traiga a las malas. Eso se llama conducción de los testigos. Sí, digamos, y si en dado caso, digamos, simplemente o él desapareció. No Sí, que no desapareció, quiso venir, sino que desapareció. Pruébeselo al juez. Pruébeselo que se desapareció y que hizo todas las labores para ubicarla
y no fue posible. Pruébeselo al juez. Si el juez lo convence, podrá admitir el perito homólogo. Si no lo convence, no le admite el perito homólogo y esa prueba salió y esa prueba nunca jamás se podrá volver a practicar. Ni siquiera se podrá, no se podrá practicar en el juicio y nunca podrá ser utilizada en ese proceso. Vale, profe, gracias. Vale, listo. Bueno, doctores, mañana nos vemos allá. Las personas Profe, que puedan. ¿Sí? ¿Quién? Profe, qué pena, yo tengo una inquietud con respecto al tema. Ese perito homólogo, las conclusiones que él va a sacar van a ser basadas en el peritaje que se realizó inicialmente. Sí, señor. El perito homólogo solo se tiene que basar en el inicial dictamen. No puede realizar, digamos, no puede opinar per se, o sea, por él mismo no, por él no. Él solo se tiene que basar en lo que haya estudiado el otro perito. ¿Y qué pasa si, digamos, este perito homólogo encuentra una controversia con respecto al tema? Digamos que él piensa una cosa distinta a lo que pensó el primero. Ajá. Eso no lo puede indicar en el juez porque sería un nuevo dictamen. Sería un nuevo dictamen. El perito homólogo solo se tiene que basar, o sea, esté de acuerdo o no, solo se tiene que basar en el dictamen que se le puso de presente por el primer perito. Ah, ok, vale. Porque gracias. si no estuviera de acuerdo y expresa su opinión, ya nacería un segundo peritaje. Entonces, no, solo con relación al primero. Listo, dale. Pues, vale, listo. Kevin. Doctor, para mañana, ¿qué tema vamos a tratar? ¿Pautas sobre el interrogatorio? Sí, básicamente algunas pautas sobre el interrogatorio y acreditación de los peritos en audiencia. Derecho penal. Sí, lógico. Ok, entonces el 390, listo. Perfecto, Vale, gracias. Bueno, hasta luego, doctores. Nos vemos mañana. Gracias, doctor.